Hola, voy a hablar acerca del impacto de las medidas tomadas por la contingencia en el movimiento feminista en la Ciudad de México. Bueno, el movimiento feminista en la Ciudad de México ha tomado desde hace varios años una potencia impresionante. Ha sido un movimiento que se ha venido gestando cada vez con mayor intensidad, tanto en redes sociales como en el espacio público. Algunos antecedentes los podemos situar en el 2015 con los hashtags de Ni Una Menos, que surgió en Argentina y que luego hizo un red con el movimiento Ni Una Menos en México, además de otros hashtags y convocatorias iniciadas en redes sociales como Mi Primer Acoso, que realmente han creado una red muy fuerte y mucha potencia para el movimiento feminista en América Latina. En la Ciudad de México, el movimiento feminista desde agosto del 2019 venía cada vez incrementándose más en acciones, movilizaciones, convocatorias a marcha, eventos, pero además teniendo un componente muy específico que son las cada vez acciones más estéticas, cada vez estéticas y además con un componente político muy fuerte, artistas que utilizaban el contexto político para generar potencia en su obra, difundir y apoyar el movimiento feminista. Para enero del 2020, la UNAM contaba con más de 13 facultades y planteles tomados por mujeres, por agrupaciones de mujeres que demandaban el derecho a una vida estudiantil libre de violencia y donde se denunciaban las omisiones por parte de la universidad en torno a los casos de violencia y acoso en materia de género hacia las estudiantes y profesionistas y profesionales de la universidad. Para marzo del 2020, el Día Internacional Sin Mujeres se convocó a la marcha en el espacio público y aquí en la Ciudad de México tuvo una asistencia impresionante. Se registraron más de 100,000 personas, mujeres de distintos estratos sociales, muchas que nunca habían marchado con anterioridad, se pusieron ¿cómo se llama? Sus playeras moradas, sus pañuelos verdes y salieron a marchar ellas con sus hijas, con sus hijos. Y bueno, fue una manifestación llena de mucha estética, de mucho afecto. Fue una manifestación visualmente impresionante porque al momento que en las tomas aéreas se podía ver a gran cantidad de mujeres con atuendos morados, también se podía ver cómo florecían las jacarandas en la Ciudad de México. En realidad fue un momento muy bello, eh, de mucha compartencia, de mucha vinculación, eh, de, de mucha sororidad entre las mujeres. Y bueno, al día siguiente fue la convocatoria para un Día Sin Mujeres. Y bueno, el día Sin Mujeres 9M, el 9 de marzo, consistía en que las mujeres debíamos desaparecer del espacio público, no asistir a trabajar, no hacer, ni si nuestro trabajo era doméstico, no hacerlo, y también ausentarnos, ¿no? Era hacer evidente nuestra ausencia incluso en las redes sociales. Esto da cuenta de la importancia de lo que es la militancia tanto online como offline y cómo que estos movimientos y estos hashtags de pronto salen y se materializan en la calle. Eh, una semana después de tanta efervescencia y de tanta movilización feminista, el movimiento sufrió una desaceleración significativa ante el desconcierto del anuncio por pandemia, una pandemia sin precedentes, y de pronto todo el revuelo generado por todas estas acciones estético-políticas por el movimiento feminista parecían haberse evaporado de la opinión pública y dejado de ser noticia. En los medios de comunicación ahora la atención estaba puesta en el COVID-19 y bueno, en todas las medidas que se debían de tomar, aunada a la campaña Quédate en casa, ¿no? Que invitaba a todas estas mujeres
y movimientos que habían tomado el espacio público ahora guardarse y recluirse en sus casas. Es importante mencionar que para las mujeres las medidas de confinamiento tienen repercusiones distintas que en los hombres. Para empezar, Global Health, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo han hecho estudios de cómo esta afectación es distinta. Primero, porque las mujeres son las principales encargadas de labores de limpieza y cuidados en los hogares. En segundo lugar, porque las medidas de distanciamiento social tienen gran impacto en sectores con altas tasas de empleo femenino, como el sector de servicios, la educación y el ámbito artístico-cultural, que se ha detectado que son sectores ocupados principalmente por mujeres. Entonces, para muchas de estas mujeres ha sido muy difícil encontrar equilibrio entre vida y trabajo durante el confinamiento, ya que vieron incrementada su carga de trabajo y de cuidados aunado al cierre de los planteles educativos que mandaron a los niños a la casa y que las mujeres de pronto se tuvieron que hacer cargo, además de su trabajo de home office, digo, las que podían quedarse en casa, además atender a los hijos y hacerse cargo de su educación, además del trabajo doméstico. Estos problemas podrían parecer menores si los comparamos con la violencia que muchas mujeres viven en sus hogares. Específicamente en México, en los primeros 60 días de aislamiento y de la campaña Quédate en casa, se reportaron 244 casos de feminicidio y 67.081 llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres y los niños. Esto es según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Qué fue lo que hicieron muchas de estas agrupaciones de mujeres ante este panorama tan desalentador, aunado a que la respuesta del gobierno no fue favorable, se negaron, incluso se atrevieron a negar que muchas de estas llamadas fueran reales, como minimizando o invisibilizando las situaciones de violencia que se estaban viviendo en los hogares mexicanos. Ante este panorama, todas estas agrupaciones, parecería como que se había fragmentado el movimiento, pero yo creo que al contrario, se ha consolidado por esta razón, ¿no? Muchas de las actividades de las agrupaciones pudieron continuar, o sea, se consolidaron y se continuaron en línea. Por ejemplo, en el caso de los planteles tomados por la UNAM, aunque muchos fueron entregados a causa de la pandemia, algunos otros, como la Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología de la UNAM, continuó el proceso político vía redes sociales. Por medio de plataformas virtuales como Zoom, se llegaron a mesas de negociación para que más o menos en 3 meses y medio de pláticas y sesiones por Zoom se llegaran a acuerdos para lograr 12 de sus 14 exigencias y bueno, el 22 de mayo del presente año hicieron entrega de las instalaciones. Actualmente, en este sentido, queda un paro estas no son algunas de las acciones. Otras de las acciones, importantes de las redes de mujeres es que muchas, tanto activistas como colectivas, siguieron desarrollando estrategias de defensa y cuidado colectivo. Por ejemplo, en el caso del proyecto Cruces por Rosas, que es una convocatoria a un proyecto creativo, colaborativo y colectivo para informar y denunciar acerca de los feminicidios. Desarrollaron una línea especial para apoyar a las mujeres que sufrían violencia y bueno, el proyecto tal cual se basa en una propuesta estética, como ya había dicho, colectiva, donde se invita a tanto artistas visuales como literarios a crear su propia interpretación acerca del problema de los feminicidios. Otra de las artistas también que ha permanecido activa tratando de proyectar qué es lo que está pasando durante el feminicidio es la artista feminista activista Lorena Wolfer,
que tiene un proyecto que se llama Historias Propias desde Casa, que se trata de una intervención cultural participativa, eh, donde se busca nombrar y visibilizar nuestras realidades del confinamiento, incluso nuestras violencias. Y bueno, es un proyecto alimentado en red, el cual lo podemos encontrar precisamente en el blog de con el mismo nombre, Historias Propias desde Casa. Otro de los proyectos, bueno, o de las acciones ha sido el performance Contagio del artista Christine Broad. Ella es una artista canadiense, pero actualmente radicada en la Ciudad de México. Y bueno, en el caso de ella como artista multidisciplinar llama a hablar de la intimidad que ahora estamos viviendo y cómo de pronto está proyectada en las redes sociales y cómo se han cómo se han transformado nuestros espacios comunes y qué podemos aportar a a estas nuevas formas de relación desde la vida y no desde la enfermedad. Otro proyecto que también está circulando actualmente en redes y que va a cumplir 5 años de su elaboración, o sea, de su generación, va a ser Arte para no olvidarte, también conocido como Memorial Narvarte. Este va a ser un memorial que se realiza en el espacio público precisamente para conmemorar y llamar al no olvido y la justicia de las muertes de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mili Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, que fueron precisamente eh, asesinados hace 5 años ya. Y bueno, va a ser un festival, carnaval, convocado por colectivas, ahí participa batallones feministas, ¿no? Para llamar al no olvido y a la memoria, y ahora se está organizando desde redes sociales. Otra acción también virtual, activista feminista que se realizó en redes sociales fue la de Nosotros tenemos otros datos, fue convocada bajo ese hashtag para denunciar precisamente la invisibilización acerca de estas llamadas de urgencia y de emergencia que había habido por parte de las mujeres y cómo no habían sido escuchadas como un reclamo legítimo. Y bueno, fue una marcha virtual, una manifestación virtual donde se buscaba enviar fotos, denunciar, compartir noticias precisamente el día 25 de mayo acerca de la violencia que estaban sufriendo muchas mujeres durante el confinamiento. Bueno, quiero decir que actualmente, ya para cerrar, la Facultad de Economía es es el único plantel que sigue tomado por activistas feministas que han encontrado otra forma de relacionarse, han mantenido comunicación también con las autoridades, pero que bueno, tienen un pliego petitorio de 32 demandas y que bueno, hasta ahorita también han denunciado violencia e invisibilización por parte de las autoridades al no responder de una manera positiva. Pero bueno, ellas siguen ahí denunciando, comunicando, creando otras formas de ser y compartir el espacio con otras mujeres. Definitivamente la negación asumida por el gobierno y por las autoridades preocupa, pone en riesgo la seguridad y las condiciones precarizadas ya de muchas mujeres, porque ahorita lo que apunta esta pandemia es que muchos sectores ya precarizados ahora lo van a estar más probablemente. Y bueno, el llamado de muchos colectivos, a pesar de que se pensaba que el movimiento feminista ya no iba a recuperar la misma fuerza, ha sido al contrario, muchas de estas agrupaciones se han consolidado y el llamado tal cual es a generar otra imaginación política que permita que, que podamos hacer otras formas de relacionarnos, otras vidas en común. Eh, el llamado y el reto es mantenerse visible en el espacio digital y en el espacio público, no ceder al intento de romper solidaridades por un discurso sanitarista que nos ponga el costo de proteger la vida cuando es una vida que lo que tendríamos que poner en cuestión es si merece ser vivida.
Y bueno, tratar de, creo que aquí el asunto sería tratar de ver hacia otros horizontes, menos individualistas, y horizontes que no sean inciertos y precarios como hasta ahora los hemos visto. Bueno, agradezco a los compañeros que iniciaron que tuvieron, perdón, esta iniciativa y que iniciaron este ciclo de conversaciones. Ojalá podamos hacer una colectiva. Y bueno, me despido. Muchas gracias por el espacio.